Eh, bueno, hacemos la última prueba en conexiones. Este es el 2941 Magic Request. Vamos a arrancar con poesía. Tenemos invitado a Jeremías del Perú, del centro del Perú. En realidad, el centro de San Marcos, la facultad que me recibió para recitar poesía, amada y beligerante poesía. Vamos con una linda poesía también para arrancar esta noche. ¿Cómo andan ustedes de viernes? Esto es de 41 Magic Request. Arrancamos. Tuvimos algunos problemas con la conexión y un tanto también estamos viendo cómo sincronizar bien con Jeremías. Arrancamos algo que se llama hace tiempo conversando con artistas, colegas, escritores, compañeros y básicamente es eso. Voy a recitar una poesía porque recién ingresamos todos desde aquí, de Buenos Aires, de la provincia de Zona Sur. Andamos careta, dicen. Sí, hoy es un lindo día para estar ebrios de azul, como diría un gran poeta. Vamos a hablar un poco de poesía, vamos a hablar un poco de novela, vamos a hablar un poco de la vorágine de la vida con Jeremías Albertino. Y voy a decir lo siguiente, esta poesía, antes de hacerlo entrar a él, antes de entrarlo a él porque está teniendo problemas con las conexiones, voy a decir lo siguiente: cuando más limpias parezcan las aguas del lago, y aun cuando creamos rebosar de plenitud, igual recuérdennos a todes, a todas, a todes, como los grandes proveedores de canciones y de poesía. Cuando contemples con mirada ascendente el traspaso de las olas y el calor y las pupilas, igual recuérdennos como grandes portadores. Cuando contemplen con mirada ascendente el oír del amado y la amada, sintiéndonos seguros del resplandor de las pupilas, igual recuérdennos, somos los portadores de poesía. Acá, un fuerte aplauso para Jeremías, tremendo. Hola, muchas gracias, estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien por acá. Te interrumpí, creo, terminé tu poema, te interrumpí, disculpa. Bueno, no, eso, dice, era de Osvaldo Lamborghini, en realidad. Ah, pero termino, te preocupes, me gusta la poesía. Bueno, no la recuerdo bien el final, pero no importa. Eh, Iba a decirte lo siguiente: leí tu novela, Sí, te vamos escucho. a hablar acerca de eso un Oh, gracias. poquito. Ya, Quería este, decirte lo siguiente, sí, sí, te sí, escucho, te escucho. que en Eh, Perú, ¿cómo, antes de arrancar esto, pongamos una pausa, porque hay gente acá que está viendo ya, una multitud enardecida, cuatro. Eh, ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando vino, no? no, no es ron con un poquito de café, para el frío. ¡Tremendo! Yo estoy recontra mil careta, estoy con un té. Igual me clavé un poquitito de vino, ¿eh? Así bien, para estar alegres, pues, ¿no? Sí, aguante Perú. Voy a contar esto lo siguiente: ¿cómo nos conocimos? La banda Mensur no quiso Claro, presentar el disco acá en la cabeza de Goliat, en la ciudad, y fui hasta Perú, y en Perú se tocó ahí, se presentó el material ahí, y había una plaza que era San Martín, y en la plaza San Martín es como un diálogo platónico ahí sin nada, es decir, te estás peleando con vos mismo. Eran alrededor de 20, 30 personas. Me hizo recordar al trotskismo del 2001, donde se hablaba interminantemente, y después de esas fechas, Pablo Cócaro, gran poeta, claro, me dice: tenés que comunicarte con Jeremías. claro, se conozco Pablo Cócaro. ¿Cómo está él, verdad? Bien, estaba, por lo último que yo había entendido, estaba siguiendo escribiendo como siempre. Claro, un poeta viajero, me acuerdo que había Un dicho. gran poeta viajero, sí, un gran poeta viajero. Y Pero decime, aún más no o has menos, terminado. Te falta la no historia, terminé, te falta. le falta. Y resulta que me dijeron: bueno, lo vas a encontrar en la Universidad de San Marcos.
Y ese día estaba lleno de antropólogos, y yo no sé qué era peor, si la gente que era antropóloga de ahí, o si realmente, no sé, la juventud que no le estaba dando bola al evento, que estaba muy bueno, porque se hablaba de, eso fue a la tarde, Ujú. de Mariátegui y de Arguedas. Y recuerdo que Claro. fui un ratito a ver eso, pero después había una contra reunión, que eso estaba fomentada por vos, o sea, hay que decirlo esto. O sea, había otra contra reunión. Pero aparte se estaba hablando de Mariátegui y Arguedas, que hay que tratar de contextualizar a la gente que está escuchando. Mariátegui, seguramente lo conocerán, bueno, el gran marxista, ideólogo, gran cofundador de la revista Mauta, ¿no? Eh, ¿qué es Arguedas? Porque la gente no lo conoce. ¿Quién es Arguedas, Jeremías? Y hay que decirlo así. Yo, o sea, leí Arguedas gracias a esa reunión y me puse al tiro con Hugo Blanco, que me volaron la cabeza, porque yo dije, necesito la traducción del Che Guevara en poesía, y conseguí a Hugo Blanco, que era un campesino así muy rústico y que me estaba tirando toda la posta. Y después Arguedas no le tiene que sobar el culo a nadie, ni a Walter Benjamin, ¿eh? A mí, decime si estoy exagerando o no. Arranquemos así. Bueno, sobre Arguedas, ¿no? ¿Quién es Arguedas, dices? Arguedas es, lo que pasa es que el Perú es una sociedad, una sociedad muy, tiene muchas, es muy multicultural, ¿ah? Muchas veces creen que el Perú, pues, es Lima, ¿no? Y esa idea siguió vigente más o menos en los 50, 60. Arguedas dio, una imagen, es el escritor por antonomasia en el Perú del mundo andino, ¿no? De la parte andina, de aquello que no se ve intelectualmente, ¿no? Incluso una polémica entre Arguedas y Cortázar sobre lo Tremendo. regional y lo cosmopolita. No, sí, se me echaron, Contala, ¿no? contala. Incluso, claro, se me echaron. Eso lo cuenta Arguedas en su libro, Profesor de abajo, que este, se me echó con Cortázar por la literatura regional y lo cosmopolita, ¿no? Él abogaba por una literatura más regional, Arguedas, o sea, más local. En cambio, Cortázar prefería lo cosmopolita, ¿no? Y como que lo menospreciaba a Arguedas, ¿no? Y eso deprimió a Arguedas. Bueno, entonces Arguedas es, bueno, también antropólogo, como dices, y claro, no tiene nada que envidiarle a Benjamin, ¿no? Incluso tampoco a, ¿cómo se llama de tristes tópicos? Levi Strauss. La visto. Bien, claro, porque imagínate que Arguedas hizo algo revolucionario para su época, ¿no? Normalmente los estudios americanos son una copia de los europeos, pues, ¿no? Toda la moda Sí, europea la trae para América, ¿cierto? sí. Ya, pero ¿qué hizo Arguedas? Arguedas hizo lo contrario, ¿no? Él llevó los estudios peruanos a Europa, o sea, estudió con fórmula peruana, por algún modo, allá en Europa. ¿Por Tremendo. qué? Lo que pasa es que acá, no sé si sucede en Argentina también, en los pueblos de la sierra, bueno, el Ande, los andinos, hay una especie de costumbre de cosechar la chacra, la tierra, o sembrar la tierra también, bailando, danzando. Entonces Arriedas pensó, pues, pensaba que era una costumbre andina, una costumbre netamente pre-inca, prehispánica. Pero ¿qué pasó? Sí. Que cuando viajó a España se dio cuenta que era lo mismo, pasaba lo mismo allá, ¿no? Me parece que fue por Galicia, me parece, y los campesinos también hacían lo mismo. Entonces él llevó los estudios, lo que aprendió en Perú lo llevó allá y comparó, ¿no? Comparó las dos sociedades, ¿no? Y eso por esa época fue revolucionario, pues. Y fuera de todo eso, Por- pues Arriaga es uno de los escritores peruanos, para mí, después de Vargas Llosa, o junto con Vargas Llosa, que dicen lo que es la peruanidad. Y aparte que tiene buenas novelas, ¿ah? Tiene 12 etapas. Para mí es su mejor novela y te lo recomiendo porque ahí también está la pelea con Cortázar. Zorro de arriba, Zorro de abajo. Es la mejor novela de Arriagas. ¿Y, ¿y por qué? ¿A qué se debe este silencio? ¿Vos qué crees? Porque mirá, así como vos decís de Arguedas, acá en Argentina no es que es parecido, pero ¿cómo podría decir? La forma de vivir o ese arquetipo fue Héctor Álvarez Murena, que quizás capaz lo conoces de nombre o sobrenombre, te lo recomiendo, te va a gustar Lo he todo. escuchado. Él fue el primer traductor de Walter Benjamin y también muy depresivo, muy solitario,
pero era una cabeza increíble y también muchos lo critican porque tenía esa cuestión argentina, ¿no? Que a veces se va a los caños, ¿viste? Medio que nacional, si bien no era fascista, era discípulo de Ezequiel Martínez Estrada, se peleó muy duro con Gino Germán y con toda la sociología estructuralista funcional, pero a su vez también tenía esa melancolía, ¿viste? Ese chispazo de melancolía, y todas las novelas son muy buenas. Dicen acá, Los ríos profundos, es una gran novela de Argueda, sí, es la que estaba Sí, hablando. es una novelización, Sí, claro, fue su primera etapa, su primera sí. etapa. Y la segunda etapa, Es una etapa ya más vanguardista, más experimental, ¿no? Porque si sí, comparamos, si tú comparas, lees Los Ríos Profundos y lees Zorro de Abajo, o sea, Los Ríos Profundos encaja como novela, incluso una Bildungsroman, una novela de aprendizaje, ¿no? Esas novelas sí, que el narrador evoluciona. En cambio, El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo es una combinación de novela inconclusa con diarios, donde él narra su depresión, justo lo que tú comentas, ¿no? La melancolía, la sí, sí, tristeza, y lo narra, sí. ¿no? Y claro, o sea, son dos grandes novelas de distintas etapas, pero claro, a mi parecer es algo subjetivo, ya personal, ¿no? La mejor es Zorro de Abajo. Sí, y comentame, bueno, para poner una paréntesis, esta pandemia, este virus, en el contexto, allá en el Perú, con toda la fascistoide que existió siempre de historia, ¿no? Más allá de eso, Ujú. ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo eso allá? Entre paréntesis, y después seguimos con la literatura. Bueno, creo que se vive mal. O sea, eh, siempre va a haber disidentes, pues, ¿no? Bueno, es que hay dos realidades, pues, ¿no? Actualmente vivimos la realidad, la real, la que está fuera en la calle, y la virtual, ¿no? En el mundo Sí, virtual se ve una cosa, pues, por ejemplo, siempre están los que protestan contra las medidas del gobierno, contra, ¿no? Que siempre están en desacuerdo, pero no hacen nada para aportar al cambio. Pero lo cierto es que en las calles, acá el coronavirus nos ha ganado la batalla, pues, porque creo que después de Brasil somos los más infectados. Y la verdad el peruano es bastante terco, ¿no? Si bien se entiende que no todos están en un sistema laboral que les permita sustentarse, no, hay mucha informalidad en el mercado laboral, eh, sí, y muchos ganan el día a día, pues un día que no trabajas es un día perdido, un día que no, pues, no comes, por decirlo así. Eh, sí, entonces, eso obliga a la gente a salir, ¿no? Pero desde que hubo un incidente hace en marzo más o menos, marzo o abril fue, el primeros días de abril, donde los militares estaban en las calles, ¿no? Y se respetaba el toque de queda. A las 8 todos entraban a casa y no salían, ¿no? Incluso se había reuniones, el militar entraba a tu casa, te sacaba y te llevaba a la comisaría, ¿no? Con los policías. Pero hubo un incidente, un chibolo en Piura fue, un chibolo, un chiquillo, eh, se puso faltoso con un militar, el militar no cachetada, lo cacheteó y toda la prensa estalló, ¿no? Que se volvió al tiempo del terrorismo, que los militares son unos abusivos, ¿no? Lo que tiene razón, pues, tiene razón, porque fue un abuso de autoridad, pero autorizaron a los militares totalmente, y a partir de ahí se vino abajo todo el control que pudo haberse logrado, ¿no? La pandemia se vino abajo, perdón, el control, y la pandemia empezó la gente empezó a descontrolarse, a salir, ¿no? Por cualquier cosa, y así está, pues tú vas a una calle en Lima y hay bastantes personas caminando, no respetan el toque, ¿no? Al menos lo que la gente, lo que tú puedes ver, ¿no? Por la televisión, ¿no? Tampoco es que salga yo para ver eso, ¿no? Se ve, se puede ver. Hay muchas aglomeraciones. muy bueno esto que decimos. Y también la contradicción interna, que esto lo decía recién, estábamos con un grupo de revista, de una revista linterna web, ya que está, lo digo, y una colega periodista me decía, esto hace un ratito, esto de las redes es, por un lado, está buenísimo de que hay información, que por ejemplo desde Perú, Argentina, ahora podemos estar hablando de literatura, podemos hablar un poco, está buenísimo que corta las distancias, pero a su vez también hay otras cosas, información, que no llegan, ¿no? La desinformación, las redes, rápido, ¿no? Los 8 que están acá viendo, me gusta, después bajan a 4, no me gusta, dijiste algo malo vos, condena a Jeremías que dice algo malo, el otro loco que está hablando
Arguedas en este descontextualizado, errado. Entonces, tratemos de ver cómo podemos pensar en términos internacionalistas o latinoamericanistas, como quieras decirlo vos, cuando sucede estos desfasajes, que todo el tiempo es como si fuese una especie de esquizofrenia informática. ¿No te sucede eso a vos? Pues sí, ¿no? O sea, es una realidad, como te digo, doble, ¿no? La real, la que sucede afuera y la virtual, pues, ¿no? Y Sí, claro, la desinformación, ¿no? Las redes, la paradoja de las redes es que hay mucha información y a la vez hay mucha desinformación, ¿no? Si bien tremendo. tenemos una biblioteca enorme, un montón de accesos, no podemos fiarnos de todo, ¿no? Sí, Claro, hay probabilidades que no se ven, pues, como dices, ¿no? Por ejemplo, tremendo. la anécdota que te conté del capitán Cueva, que se llama el capitán, que golpeó al alumno al joven creo que no se sabía por Sí. Argentina, o Mm, sí. mirá, no. Claro, ese es el problema, pues. Ese es lo que muchas veces la información hace daño, bastante daño, ¿no? Y ya Eco lo decía, pues que decía, ¿no? Que las redes sociales le dan voz a una banda de tontos. Bueno, cierro el paréntesis. Arrancamos, Claro, se habló de Arguedas, los me gusta. antropólogos, esto estamos hablando de 2017, ¿eh? Hace más o menos 4 años, perdón, 3 años. Y en Perú, para decir Ujú, el encuentro, claro. ¿no? Y en un patio ahí medio a los hippies de los 70 estaban un grupo de desertores, eh, algunos medios cabibajos, otros todavía no llegaban a estar borrachos, otros estaban escribiendo sus poesías. Ahí fue que nos encontramos, no sé cómo diría ahora. Quiero preguntarte una, primero, el lenguaje inclusive, ese es un tópico que vamos a tocar. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo ves vos esa estructura? Porque hay un movimiento feminista que las pibas van con todas, están recontra mil despiertas. Yo alabo eso, aplaudo eso y de alguna manera están despiertas. Ahora, vos cómo ves que sos escritor y que sos también un tanto polémico, ¿no? Esto hay que decirlo. Por tus novelas, por tus escritos, vos sos polémico, hay que decirlo. Eh, ¿Qué significó primero eso? Esa juntada, ese rejunte. ¿Cómo nace el Jeremías escritor, el Jeremías profesor, el Jeremías con los textos? Comentame esas dos cosas, porque te voy tirando muchas puntas. El lenguaje inclusivo, dices, y el lenguaje, la carrera de escritor. Sí. Bueno, bueno, en Argentina hay creo que es periodista, rockero, es Danan, no sé si tienes un youtuber, Danan se llama, si no me acuerdo mal. No, que No lo bueno, conozco. perdón, No lo conozco. Danan algo así se llama, no recuerdo, es un youtuber que a veces veo, ¿no? Y bueno, dice algo cierto, pues, ¿no? Que comparto tu idea, ¿no? Que está bien que se movilicen que se tomen la conciencia, ¿no? Que se luche contra este machismo que socialmente está permitido, ¿no? Aunque se diga lo contrario. Eh, pero hay que tener en cuenta, pues, que la lucha por el lenguaje, o sea, Perdón, validar Guille. toda la lucha, toda la lucha hacia el lenguaje, ¿no? Cambiar la E, ¿no? La O por la E, o las palabras con una E, me parece que es una lucha menor, ¿no? Se puede buscar representatividad de la mujer de distintas maneras, que ya lo tiene, pues, ¿no? Ya tiene muchas, pero no, tal vez no muchas, no necesaria, y se puede tener más, que es lo que se espera, pero me parece que esa lucha del lenguaje inclusivo es una lucha menor, ¿no? Que, bueno, si se puede, igual es el tiempo el suyo, es el tiempo de ellos, de ellas, ¿no? De ellas que pierden, pues, ¿no? Por ese lado se respeta, pero también hay que tener a mi parecer, ¿no? Tal vez, no sé, peque de misógino, quizás que dirán, pero es que es una lucha menor. En cuanto al Pero otro de... ¿Mm? escúchame, Jere, porque recién Sí, estábamos hablando de Arguedas
y Mariátegui, pero a su Ujú. vez también que no hay peruanas, yo qué sé, en su Sí, sí, momento, a eso me sí hay. refiero. Ah, hay una narradora indigenista, ¿no? Estilo de Riedas peruana que se llama Rosa María Macedo, Sí, que tiene una novela muy buena que se llama Rastrojo, que justo lo que pasa es que la literatura peruana es básicamente machista, es androcéntrica, o falocéntrica, es criolla, ¿no? Se centra siempre en el hombre blanco y limeña, ¿no? Entonces, a literaturas regionales como la ancachina, la arequipeña, la cusqueña o la ayacuchana, o incluso más allá de la Amazonía, no se sí. suelen ver, no se les suele prestar la misma atención, ¿no? Pero no quiere decir que no existan. Cuando tú te mueves por acá, por el Perú, tú vas a Huaraz, en Huaraz hay un circuito propio, un circuito que se mueve, hay buenos escritores huaracinos, igual el mismo Arequipa, en Ayacucho, y también hay Sí. escritoras muy buenas, escritoras muy, muy, muy buenas, ¿no? Pero no sé si es un cliché o no sé, una fórmula. Hay más poetas buenas que narradoras, ¿no? Mira. Creo que dicen que no hay una frase, ¿no? También un poco machista, que dicen que la poesía es femenina y la narrativa masculina. Pero bueno, es lo que se puede ver. Y para recomendar algunas poetas, o por lo menos una, que nos digas, mira, esta es una joyita que me gustó, que gustó. Ah, bueno, hay bueno, te puedo recomendar unas tres poetas. Hay una poeta limeña, ¿no? Que se llama Araceli Velázquez, Sí, que desde, es bueno, contemporáneo. sí, me dices a que estén vivas, ¿no? Sí, 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 ahora. Ah, ya, claro, Araceli Velázquez es una poeta que tiene, o sea, desde su papel de la intimidad, ¿no? De una subjetividad, como que, como que mira al exterior con recelo y miedo, ¿no? Y por eso Sí. vuelve a mirarse a sí mismo. Es muy buena, ¿no? Tiene grandes poemas, ¿no? Me acuerdo ese verso que dice, solo soy un alma reumática cansada de vivir, algo así, parafraseándolo, ¿no? Es muy, muy buena. Otra Muy bueno. poeta, Carmen Ollé Tania están Reyes. diciendo acá. Ah, sí, Carmen Ollé Carmen, también. Bueno, pero ella ya tiene trayectoria, ya tiene un nombre ganado. Es una sí. poeta bastante buena, tiene una novela, un poemario muy bueno que es Noches de Adrenalina. Eh, pero Tania Reyes también es una poeta de la católica, Universidad Católica, ¿no? Que te apuesto que unos años más, un par de años más va a sonar bastante, porque es buena poeta y buena investigadora. Su investigación se centra sobre todo en lo que es lo colonial, ¿no? Lo misticismo y colonial. Es muy buena. Eh, Otra poeta, hay una chica que se llama Karina Valcárcel, que también es otra buena poeta. Uy, sí, hay buenas poetas, ahora que lo pienso, hay bastantes poetas que he escuchado. Sí, muy buenas. No, muertas, por ejemplo, Blanca Varela, Sí, 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 bueno. seguro Blanca lo has Varela es la escuchado. que me recomendaron. Ujú. Sí, ¿sabés qué? Y ese día, bueno, después de ahí de la juntada, bajo el manto, ¿no? Claro, o suave, o taciturno, o la denominación que querramos decirle, la luna, La noche. ¿no? La noche estrellada, también había un espectro de mucha mirada transversal, ¿no? Es decir, de distintos géneros, y que a su vez pasaba algo muy loco, muy bueno y muy interesante, que criticaban la poesía, que se criticaba la poesía. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, vos abriste un libro, o no sé si estabas por escribir algo, y te dijeron, sugirieron comentarios, era una crítica así constructiva. Yo recuerdo que cuando recité poesía, también algunos me tiraron buenas y malas cosas, y eso yo vi positivo, digo, a diferencia de poetas de acá, que ir a un cementerio e ir a ver algún evento de algún poeta que más o menos era aburridísimo. Es mejor ir a un recital o algo así. Hay algunos buenos poetas, claro que estoy exagerando, ¿no? Eh, Hay algunos, pero la mayoría de los buenos poetas no escriben, ¿no? Pero bueno, ese es otro análisis. No Decime publican, no vos, publican, no no publican, publican, exacto.
no publican, esa es la cosa, ¿no? El circuito poético es muy bastante escaso, ¿no? Como dicen, la poesía es para los amigos. Sí. Un poeta más o menos, bueno, no sé si sucede lo mismo allá, acá un poeta saca un libro y tiene que regalarlos, porque es muy poco consumido. La poesía es bastante, es un género, eh, aparte que es de poco consumo, es un género que tiene bastante, muy poca llegada, muy poco Sí. impacto en la sociedad. ¿Viste eso que, bueno, ahora está siendo muy criticado Fabián Casas, pero en su momento él decía algo que era bastante interesante. Decía, bueno, que los que escribían poesía no son buenos poetas, para él, ¿no? Le significaba más. Los que vivían la poesía, como que tenían esa potencia, esa fuerza, sin escribir, ¿eh? Por eso volvía a esto, de que hasta incluso de que sin escribir. Vos conocerás la frase de Nietzsche, la que dice, Sócrates, el que no escribe. Yo creo que hay mucha gente que por ahí tiene una sabiduría que no es solamente escribir, sino que quizás sea lectora, quizás sea de vivencia personal, experiencia, pero esa es ya mi mirada, se puede discrepar, ¿no? Porque me podrá Mm, decir, no, mira, la sí, verdad, sí, decime. ¿mm? Sí, no, tienes razón. Eh, Recordemos que la sabiduría popular también es muy fuerte, ¿no? Y incluso los grandes poetas se alimentan de lo popular, pues. O sea, la poesía está en la calle, como decía Sabina también, ¿no? Esa, tremendo. Bueno, vayamos rápido a tu novela. En verdad, rápido digo porque, ¿cómo se llama? Esto el fulgor divino, el fulgor literario, el fulgor del encuentro, de la conversación, porque yo estoy contento de que estemos reunidos. Ya sé que es virtualmente, ya sé que no es lo mismo, No, pero claro. bueno, para terminar de contar, en La Estrella, en vez de, viste que acá hay un tipo que se llamaba Tanguito que tocaba la guitarra y que cantaba la balsa, un tema conocido de acá de los Claro. 70 y Sí, le sí, sí, claro, decían, sí conozco. vos compusiste la balsa en la Perla de Once, le decían. Bueno, ¿qué pasó ahí? Vos recitaste, yo te voy a decir, vos recitaste poesía en la Perla de ahí, de la plaza, ¿qué plaza era? Esa plaza. Bueno, no sé cómo se llama la plaza, pero es un parque que está eh, yendo por la puerta 3, ¿no? De San Marcos a una cuadra. Sí. Es un parque cerrado. Sí, sí, sí recuerdo. Micaela Bastida cruzó el parque. Qué lindo. Y pará que te dijeron algunas cosas lindas. Te dijeron, se sumaron un par, se sumaron un par. Y acá dijeron, la poca pegada dice, la poca pegada de la poesía tendrá algo que ver con lo críptico de los versos, preguntaron. Bueno, no sé cómo pasa allá, pero en el Perú hay dos tipos de poesía. Sí, Hay una decime. poesía coloquial Sí, que, que recoge, ¿no? Que recoge jergas, recoge el habla popular, y una sí, poesía hermética, ¿no? Casi onanista, sí, que busca sorprender al lector con artilugios. Entonces, pero si tú vas por la poesía, se cae en el vulgarismo. Pues, ¿no? Me acuerdo, hay un verso que ahorita recuerdo de un poeta popular, ¿no? Que decía algo así como que era una oda al preservativo, ¿no? Pero el preservativo usado todavía, de una manera bastante burda. Entonces, claro, se caen en excesos, en salvajismos, eh, y por el otro lado, también cuando vas por la poesía críptica o hermética, ¿no? El arte por el arte, como lo dicen, la poesía llega a ser tan compleja que solamente lo entiende que la escribió. Entonces también eso aleja bastante al lector también. Creo que los dos extremos alejan, ¿no? Porque si uno, el lector de a pie piensa pues que la poesía es belleza hecha, la belleza hecha palabra, pues, ¿no? Y si vas, sí. te encuentras con una onda al preservativo usado, y pues, ¿dónde está la poesía ahí? Pues, ¿no? Y por otro lado, si no puedes acceder al poema porque es muy cerrado, también te alejas, pues, ¿no? Más o menos, entonces, al que preguntó, se le contesté. ¿Y cómo es por allá la poesía? ¿También es así? Y realmente lo que sucede aquí, por lo menos vos estábamos mencionando a Pablo Cócaro,
que él tiene una... Ah, Yo tengo algún libro de él por ahí, pero básicamente cómo escribe por ahí Cócaro está en otro sendero, ¿viste? Como mezcla las cuestiones más, yo lo veo así, como poesías más... Se nota que es de viaje, ¿viste? De transeúnte. sí, sí. No es que son haikus o cosas así. Hay otra cosa, que es como si fuese una voz así incipiente que le murmura a él y que todo el tiempo tiene que ver con imagen, impacto de imágenes, ¿viste? Por ahí, no sé, maíz alzado de raíces espléndidas, un motor que sale como lanza. Y ya terminó ahí la poesía de Pablo Cócaro, ¿viste? Y vos decís, wow, este tipo que te remite al maíz, te está remitiendo al motor, te está remitiendo a las lanzas, y que él estaba haciendo ese viaje, ¿viste? Para mí la poesía, por ejemplo, la de Cócaro principalmente, pero la de muchos otros poetas, en general yo te podría decir así, que, que escasea ese tipo de poesía. Yo pienso no la poesía en general, sino la poesía en particular, es decir, en esa experiencia, ese núcleo histórico que tiene el poeta, núcleo histórico, pero de verdad vivida, ¿viste? Y hay poetas que son poetisas, poetas, poetes, como quieras llamarle, que son más metafísicos, por así decirlo, y más físicos. Acá hay una literatura que se llama Chabona, Ah, sí. que ¿Qué que consiste? básicamente tiene que ver con el rock que se escucha ahora, que es como indie, bandas como, no sé, El Mató, todas esas bandas. También Claro. hay escritores de esas bandas, y se le llama así como literatura chabona, chambón, esto. Después, a su viceversa, hay otros escritores de otras editoriales que son muy buenas, pero si te tendría que resumir la poesía de aquí, no, no sé si ha cambiado demasiado. Lo que sí yo te podría decir que, por ejemplo, hay muy buenas poetas y escritoras que están saliendo eh, ya después de todo este proceso del movimiento femenino que se dio, nos estábamos dando cuenta de que realmente la poesía eh, con impacto de género era realmente algo ultra necesario también. O sea, una poesía comprometida con una causa feminista. Exactamente, sí. Por ejemplo, para mí, si vos me decís quién es la mejor poeta de ahora, Lucila Simari Negri, para mí. Quizás algunos discrepen, pero buscala, sí, Simari Negri. Es Sin perfecto lo Marinelli. que ella, sí, es perfecto lo que ella hace, para mí. Como poesía, como entrega, como arma. Y lo peor es que no es poeta, ¿viste? O sea, tiene escritos, tiene algunas poesías publicadas online. eh, Lucila Simari Negri es, y no hace poesía, hace otras cosas. O sea, ceramista, otra cosa me parece. Pero a lo que vayamos con esto es que no quiero tirar cualquier otra cosa, porque ya estoy hablando de más. Quiero que No, está vayamos a bien. la novela. Ya, te escucho. ¿Qué significa escribir una novela? O sea, en este tiempo, ¿eh? En ese tiempo del coronavirus, o en ese tiempo En de este tiempo de posmodernidad. siglo. Tiempo siglo de posmodernidad. Bueno, hacer una novela es una forma de darle voz a alguien que no puede hablar, ¿no? En este caso nosotros, ¿no? La novela es algo bastante complejo al ser el cuento, ¿no? O sea, el cuento, si bien el cuento es bastante, requiere más perfección porque tiene que ser intenso. La novela tiene la felicidad de que si cometes un error lo puedes solucionar en el tránsito de la novela, ¿no? De ahí una complejidad porque tienes que darte cuenta cuando estás yendo mal. Entonces tienes que desarrollar o tratar de dar ese nudo, ¿no? Esa es una parte compleja de la novela. Y aparte es un reto porque actualmente como vivimos en una ciudad tan veloz, ¿no? Tan acostumbrada a la rapidez, eh, hacer una novela demanda bastante tiempo, pues, ¿no? Y de lectura y de producción. Eh, aunque, bueno, eso también es relativo, ¿no? Pero sobre todo de lectura.
porque la gente está acostumbrada a lo rápido, a lo veloz, pues, ¿no? Imagínate los microrelatos, hay un boom de microrelatos, ¿no? O microcuentos también. Entonces, hacer una novela, pues, en esos tiempos es ir en contra de toda esa idea de posmodernidad, ¿no? De la brevedad, ¿no? De acoplarse a lo marginal, ¿no? Darle voz a aquellos que quieren decir algo y no pueden, ¿no? Básicamente pienso que es eso. Y Jeremías, te consulto otra cosa. Porque, ¿cómo se llama la novela que editaste? ¿En qué año? ¿De qué manera? La conjura de los dinosaurios, ¿no? Dinosaurio. Si mal no Ajá, recuerdo. sí. Comentanos para aquel que no conoce tu escritura, Jeremías, y que básicamente va a interesarse en saber algo de la novela. ¿Qué es esto? ¿Qué es la conjura de los dinosaurios? Bueno, es una novela política, eh, Sí. pero ya tiene una carga política. Es una novela casi un panfleto político, pero no lo presento como tal, ¿no? Es una novela de ideas, ¿no? Si bien no soy un escritor de social, no me concepto social, sino un escritor que, como por ejemplo en Argentina hay dos corrientes, ¿no? La airiana y la saeriana, ¿cierto? Por Saer y por César Aira. Claro, yo me considero más airiano, ¿no? Por la espontaneidad, por la fluidez, ¿no? Por, 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 el- por la prolificidad también, prolificidad. Eh, Cuando hablamos de esta novela, es una novela que intenta poner en marcha una tesis, ¿no? Que es en la que en los tiempos posmodernos una revolución no es, no funcionaría, ¿no? Y que revolucionario de los años 60, ¿no? 70, en una época posmoderna es algo obsoleto, pues, ¿no? Que algo que ya decía Jorge Volpi, cuando dice que comandante Marcos, ¿no? Actualmente es más que un símbolo de revolución, es una reliquia de museo de la revolución, ¿no? Ya no se puede pensar, hablar en tiempos postmodernos de una revolución, bueno, al menos no armada, ¿no? Entonces esta novela es una especie de dar a entender a la gente que si bien vivimos en una sociedad que está bastante acelerada, ¿no? Bastante convulsionada, no se puede hacer un cambio radical, ¿no? A través de la lucha armada, porque fracasaría, ¿no? Y aparte es que el sistema es un ente tan perverso que te puede hacer creer que eres libre, darte la ilusión de que eres libre, ¿no? Y tú te lo crees. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿no? No sé si pasa ya lo mismo. Acá cuando hay marchas, tú vas, o sea, el ciudadano tiene el derecho de la protesta, ¿no? Pero este derecho de protesta está limitado. O sea, yo digo, tú dices, no, está bien, vas a marchar, marcha, pero marcha por esto, por donde yo te indico. Entonces, eso no es una libertad que está parametrada. Y ya, entonces, pero te da la ilusión, pues, de que al momento de salir a marchar, ya estás haciendo algo por tu país, por tu ciudad, ¿no? Pero no se va más allá con que entienden que esa libertad que te da el Estado, el sistema, es una libertad que está limitada, pues, ¿no? No sé si pasa lo mismo allá, pero bueno, básicamente es eso quería plantear con la novela, ¿no? Sí, lo que sucede, que me pareció a mí, no voy a espolear la novela, porque no tendría sentido acá contarla, pero lo que me parece a mí que hay una crítica a la pedagogía, ¿no? Sí, Al sentido de la pérdida del eros, de la pedagogía, eh, y hay también tres cosas. El sentido de la pérdida de la pedagogía, el sentido también esto que vos estás diciendo de la crítica, pero yo lo vi incluso totalmente en lo contrario, mi lectura, ¿no? A la que vos hacés, justamente yo creo que hay eslabones, ¿no? Quizás por ahí terminé comprendiendo mal, ¿no? Pero como que hay eslabones de, ¿cómo podría decir? Cierta impotencia transformada en ese desahogo, ¿no? Del caos, en definitiva, claro, porque sí, a mí se me venía la imagen también, no sé, los anarquistas, ¿no? Nihilistas, no los Narovisky, de rusos, pero hay mucha influencia en tu novela de algo de los rusos, hay algo ahí, ¿no?
de Dostoyevsky hay algo, hay un poco también del existencialismo, ¿no? Las dos cosas, y a su vez yo lo que pude intuir es que la tercera gran cosa era como la figura del maestro, ¿no? O sea, la crítica a la pedagogía, esto de revolución o revuelta, o más que revolución o romper todo, que estaba en ese dilema, ¿no? Y después la maestranza, ¿no? Lo que es la maestría, ¿no? Estas tres cosas, como para no espoliar a la gente, ¿no? Explicarnos un poco de eso, ¿no? Primero, la falta de eros pedagógico en toda la cuestión de querer o no reformar, querer o no revolucionar la educación. Segundo, el tema un poco más de lo que habías dicho, esto de revuelta o revolución, si no, pero el hecho de romper todo y no que ya me parece que lo especificaste ahí ahora, y después esto de que hubo alguien atrás, ¿no? Que hubo siempre alguien, ¿no? Atrás o adelante, como queramos llamarlo, como queramos verlo. Claro, sí, tu lectura es acertada, ¿no? Precisamente la novela plantea que el cambio del sistema no es un cambio violento, ¿no? Que implica la violencia. Ay, qué lindo gatito, ¿cómo se llama? Alexandre Magno. Está hermoso. Bueno, retomando, no es un cambio radical, ¿no? Sino que debe ser un cambio político, ¿no? Que se teja arriba, en las esferas de poder, y ese cambio es un cambio educativo, ¿no? Cambiando la educación, se puede dar un mejor ámbito cultural y se puede desarrollar una mejor ciudadanía, un ethos más sólido. ¿No? No sé si pasa lo mismo allá en Argentina, pero acá al menos el profesor en una institución es la última rueda del coche, ¿no? Es maltratado, obligado, e incluso el profesor pasa más horas haciendo papeleo, ¿no? Para el ministerio que, leyendo contenidos, no mejorando su clase. Y eso lo que hace es encasillar al profesor, ¿no? Que repita la clase, e incluso ya no se hace ya no se hace un desarrollo de temas, no un temático, sino de capacidades o competencias, ¿no? O sea, no le interesa formar un ser intelectual, sino formar un ser que sea productivo, ¿no? Entonces, pienso que el cambio viene desde arriba, ¿no? Cambiando la visión que tienen las artes o las letras, humanidades dentro de la sociedad, ¿no? Como eh, algo prescindible, ¿no? Te cuento que acá en el Perú, hace poco nomás, recién ha salido un proyecto para reactivar el sistema cultural, ¿no? Algo que, o sea, ya había proyectos para activar la economía, reactivar bueno, ya la educación, pero lo último que se reactivó la cultura, ¿no? Y nos dice dos cosas, pues nos dice dos cosas: que somos un país que no se preocupa por su cultura, ¿no? Y bueno, y eso se ve reflejado en esta tardanza de parte del Estado, y somos un país también bastante desagradecido con nuestros intelectuales, ¿no? Normalmente es algo que pasa más en Latinoamérica que en Europa. En América el intelectual se asocia con el humanista. En cambio, en Europa el intelectual se asocia más con una persona preparada en una universidad, ¿no? Por ejemplo, en Hawking, que era este físico, ¿no? Un intelectual que puede comentarte desde un problema de una guerra, ¿no? Puede comentarte un problema político, un problema científico, pero acá no, acá la política se comenta a través de Vargas Llosa, ¿no? Pero no hay un matemático que salga a comentar sobre política, pues, ¿no? Pues el intelectual es más que nada un humanista. Y en ese sentido, el peruano es bastante desagradecido con sus intelectuales. No hay una revelación de la cultura como se debe, ¿no? Hacer literatura, hacer cultura en el Perú es un deporte riesgoso. Bueno. Tienes que tener, la verdad, amor por eso. Ahí conjugaste las dos inquietudes que tenía yo de esto que estaba diciendo, como bueno, la cuestión del eros pedagógico y los maestros, las maestras, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Aparte que
te comento algo, ¿no? En el Perú la universidad más renombrada es la Universidad de San Marcos, ¿no? Sí, sí. Por ser antigua, ¿no? Por ser una de las primeras universidades de De América, Latinoamérica, sí, sí. sí, y cualquiera diría, pues, ¿no? Que es una universidad que tiene bastante, o sea, es difícil acceder a ella, ¿no? Lo que sí es cierto, pero lo lamentable es, pues, que una carrera para ingresar es un concurso, se concursa con un examen de admisión, y Sí, un examen que, bueno, cuando yo postulé, ese fue hace como, van a ser ya 11 años, eh, tenían, eran 1.500 puntos, ¿no? 1.500 puntos, algo como aprobar algo eran 20 preguntas, aprobar algo de poco más de 60 70 preguntas más o menos, ¿no? Bien hechas y entrabas, ¿no? La sí, carrera más alta era medicina, ¿no? Que pedían 1.500 puntos, 1.400. sí. Y luego seguía derecho, ingenierías, ¿no? Y tú te das cuenta que para ingresar a educación, el puntaje que te pedían era 600, ¿no? Menos de la mitad. Entonces, ya ahí pues te vas creando la imagen de cómo es ya el sistema educativo peruano, ¿no? El problema, no sé si pasa ya también, el problema es que los peruanos, eh, mira, bueno, después retomo esto, ¿ya? Un ejemplo. Si tú has visto series peruanas, quizás has visto esta serie que se llama Al fondo hay sitio, ¿no? O cualquier otra serie peruana, tú puedes ver en estas series que cuando enfocan la habitación de una clase, de alguien de clase alta, se puede ver su biblioteca, ¿no? Se puede ver un diccionario, un libro de tapa voluminosa, ¿no? Que te da la idea, pues, que esa persona lee, ¿no? Pero cuando enfocan la casa de alguien de clase baja o clase media, no vemos ni un libro. Entonces ahí te das una idea del imaginario peruano, pues te das una idea que los peruanos, uno, que no tenemos la costumbre de leer o no vemos el libro como algo indispensable, y otro que no entendemos o vemos el libro como eh, algo que está cerrado, limitado para un tipo de gente, ¿no? Gente acomodada. Y otro ejemplo es que si tú revisas las entrevistas que hacen a nuestros presidentes, a otros ministros, nunca vas a ver un ministro, un presidente con un libro en la mano. Siempre ganan así, sin libros. Y eso también es lamentable, pues. Entonces eso es lo que pasa. Sí, sí. Y sí, Te viste deprimimos. eso que decía que Lenin se había encargado de hacer una crítica a distintos libros porque él leía. O sea, Trotsky Claro. leía, era escritor crítico literario. Pero Lenin critica desde Gorky, critica, ¿no? Tiene sus rispideces. Con Tolstoy, pero digo a eso, que no te imaginás un, ¿no? Bolsonaro leyendo, un Macri leyendo. Lo que Sí, te quería decir es lo siguiente acá, porque voy a saltar en defensa, que se genera de polémica o Bolsonaro, no, pero el de subcomandante Bolsonaro. Marcos. No, no, Ah, ya. del subcomandante No, Marcos, porque justo un pedagogo, estamos hablando de él, sí, sus tesis por lo menos, que yo mal no recuerde, citaba a grandes figuras de todo tipo, no sé si, bueno, a Althusser, a Foucault, citaba también, creo que no sé si, bueno, a Sánchez, a María Sánchez Vázquez, me parece, y, y también llevar a la práctica una revolución, con todo lo que eso lleva al margen, ¿no? Que puede ser discutible, ¿no? Y otra cosa que es importante, el reconocimiento del autóctono o eso, o lo que se pueda, que me parece también leal, eh, también la salida de un ejército de liberación, pero ya no nacional, sino mundial, que se dio hace menos de 2 meses, liderado también por una mujer, en realidad es la figura de casi todo un movimiento zapatista. Entonces me parece a mí, como podemos generar polémica o no, pero hay la figura del subcomandante, ahora Galeano, se llamaba Marcos, bla, 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 bla. Vos lo que decís, un humanismo radical, pero a su vez también
una especie ¿cómo se llama esto? Mensajero encubierto, porque ahora no le damos pelota. Pero yo creo que dentro de un par de siglos, por ejemplo, no sé, gente lo va a retomar, porque ahora no le damos tanta trascendencia a esas revoluciones. Vos decís, bueno, pero ¿cómo viven? ¿De qué manera? ¿Se autogestionan? Claro, o sea, sí, te entiendo tu punto, ¿no? Pero eh, Mm. vamos a verle un siglo o 2 siglos de acá como arqueología, ¿no? O como historia, porque si te das cuenta, o sea, en una ciudad postmoderna, una revolución para mí no creo que funcione, no funcionaría. O sea, cambiar el sistema, eh, el capitalismo salvaje que tenemos, ¿no? ¿Por cuál lo cambiaríamos? ¿Por el sistema socialista nórdico? ¿No? Puede ser, pero nos falta pues cambiar como sociedad bastantes cosas, ¿no? Sobre todo si comparamos culturalmente con los países nórdicos, estamos en desventaja, bastante desventaja, ¿no? Si vemos la promoción del libro, ¿no? De eventos culturales, ¿no? De canales incluso como el que tienes tú, en medios oficiales, pues no llegamos ni a los pies de los países nórdicos. En cuanto a la pedagogía del comandante Marcos, pues claro, ¿no? Sí, su labor es loable, o sea, ¿a quién no le indigna lo que pasa? O sea, no hay que no tener corazón para no indignarse con lo que pasan los campesinos o la gente que no puede acceder a una misma cultura que nosotros. Y hermanarse con ellos, pues es más que un acto de solidaridad, que es un deber político y ético, pues, ¿no? Mm. Pero si te das cuenta, su revolución es una revolución local, ¿no? Y no trasciende más allá de Chiapas, o sea, a lo que voy es, no toma el poder, no maneja México entero, y si no maneja México, no podrá manejar no sé, América Central y expandirse, ¿no? No estará en la onda de trotskista, pues, ¿no? De llevar la revolución hacia afuera, ¿no? Es más que nada, como dices, ¿no? Algo autosustentable. Es una especie de regresión al primitivismo, ¿no? El, 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 el hombre, el homo sapiens que vivía de la tierra y se sustentaba y así, ¿no? En convivencia. Lo que no está mal, que es dable, ¿no? Pero recordemos que en esta sociedad salvaje que vivimos, un estilo de vida así es idílico y mal que bien sería un tanto egoísta, ¿no? Porque nos ocuparíamos de uno mismo, pero no de los demás. Hay que tener en cuenta siempre nos poseer a los demás, pues. Mm. Sí, habría que ver, porque, por ejemplo, no sé, yo hace poco estuve leyendo, bueno, las teorías de novelas de Lukács, y Lukács Claro, era un tipo muy cuidadoso en tratar de recorregir, ¿no? Continuamente lo que escribía, de qué manera lo hacía, y, y las teorías que, por lo menos, lo que yo he leído, lo que se viene a traducir es que como Marx, ¿no? Hay uno solo, ¿no? Esta es como la teoría, en el sentido de que en Marx vamos a encontrar un hombre increíblemente capacitado para los números e increíblemente capacitado para la crítica literaria y estética, porque hay que acordarse que tenía una capacidad casi que la demuestra muy bien en, no sé, en su tesis de doctorado de la diferencia de naturaleza entre Demócrito y Epicuro, que ves como él hace un trabajo casi de, podría decir, de filología, ¿no? Y ahí te das cuenta que el tipo era un manija. Y digo, sacando esto de contexto, es que hoy nosotros necesitamos como figuras integrales, y creo que la novela lo tenía, a esto me decía, como la figura central del maestro, ¿no? Que es integral, que de alguna manera no se encarga solamente de llenar, ¿no? Los registros, que vos sos muy crítico y muy duro fuiste en la novela con eso, que eso se da a entender, ¿no? Que como el sistema burocrático, la sistematización, la automatización del ejercicio pedagógico, las críticas a los esquemas distintos y divergentes, eso está ahí.
pero yo no veo incompatibilidad con esas figuras que, bueno, que nos llevarían a discutir muchísimo, que no van al caso, pero esto, de las novelas, si vos tuvieras que decir, nombraste a Vargas Llosa, ahí, ¿vos qué criterio sentás? Porque, por ejemplo, yo te diría lo mismo, Fodwill es un gran escritor, ¿no? De acá de Argentina. Fodwill fue un gran escritor, uno de los mejores narradores. Eso no quita que el tipo que discrepe rotundamente con sus ideales políticos, ¿no? Individuales, antiaborto, un montón de otras cosas que tenía él, ¿no? Como escritor y crítico reaccionario. Eh, lo mismo estamos diciendo de Vargas Llosa, su literatura con respecto al pensamiento político, Claro. y también ahí decimos lo de Argueda Mariátegui, pero por ejemplo, en Perú también hay que ver otras vertientes, ¿no? Que se fueron dando. Y vos cómo ves ese proceso dentro de la literatura. Te nombré a Marx porque Marx justamente lo que decía era eso, no hay que tocar la literatura, el poeta ya es libre, ya está emancipado, no hay que ponerle la herramienta, ¿no? La herramienta como si fuese que solamente tiene que escribir acerca del partido, acerca de la sociedad, acerca de un montón de cosas. Vení, Alexandre, porque por ahí quiere hacer pis. Bueno, Bueno, claro, con respecto a lo de, bueno, pregunta compleja, me parece que te refieres a una obra comprometida, ¿cierto? sí, 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 Entre, lo político y la bueno, literatura, la política claro, hacer una novela, o sea, adoptar una novela o hacer literatura es ya asumir un compromiso político, ético y estético. Pues no todo acto estético es un acto político y ético, ¿no? Desde la forma en que tú abordas el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, al menos acá en el Perú, sí, te escucho. decir era un joven negro a decir era un afroperuano. Sí, ¿Eh? sí, Porque decir a un joven negro caes en tópicos racistas y decir sí. afroperuano es más correcto, ¿no? Entonces, esa posición de política de adoptar las palabras, ¿no? Y dice mucho de tu ideología, ¿no? O sea, el Sí. escribir, el hecho de escribir, de coger la palabra adecuada o la palabra ah, claro, que sintetice tu pensamiento es ya un acto político, ¿no? E incluso la forma en que te expresas, ¿no? Es decir, el género que utilizas, ¿no? Puedes tener una novela o poesía. Utilizas, por ejemplo, sabemos que lo que tiene más llegada es la novela, ¿no? O el cuento, o ya, si quieres, si eres más vanguardista, el microcuento, que también decidir qué forma usar para expresarse también es un acto político, ¿no? Porque sabiendo que mi poesía es la agua hermética, estoy reduciendo a mi público, ¿no? Incluso lo reduzco tanto que puede ser uno mismo, ¿no? Pero hacer una novela es algo, es a llegar un poco más de lectores, pues, ¿no? Sin embargo, esta lucha entre lo político y lo estético muchas veces se sacrifica el contenido estético. Por ejemplo, eh, no sé, pienso en quién, a ver, hay un peruano que se llama Osvaldo Reynoso, ¿no? Que es un esteta Sí. total. Él tiene un cuento sobre el terrorismo en Perú, que es sobre un hombre que vende helados, ¿no? Y en su carrito de helados tiene una bomba, una bomba para hacer dinamitar una, una, este, una residencial. Eh, pero, o sea, la forma en que describe ese acto, o sea, el lenguaje que utiliza es poesía en prosa, ¿no? Es una prosa poética tremenda y pasa a segundo lado la historia, el nivel político, la estética que hace y tú te quedas encantado con la prosa, ¿no? Pero hay autores que hacen lo contrario, ¿no? Que priorizan lo político sin importar lo que es el contenido estético, pues, ¿no? O sea, me importa más lo que diga a cómo lo diga, ¿no? Un ejemplo es Claudia Salazar, tiene una novela que se llama La sangre de la aurora, ¿no? Que habla sobre las mujeres violadas durante el terrorismo por los soldados, ¿no? Pero si tú lees la novela, es una novela dura, ¿no? Pesada, fuerte, ¿no? Y no, 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 o sea, Jere, no es una novela que tú, dime, ¿te escucho?
Quedan 14 segundos, y se Uy, apaga. reiniciamos, ¿cómo hacemos? Lo guardo ya y después reiniciamos, y seguimos, Seguimos.